Amigos, nuevamente nos encontramos aquí en el Instituto Cultural de Sinaloa. Gracias por seguirnos. La verdad, hemos recibido muchos comentarios muy positivos, muchas sugerencias. Y precisamente una de esas sugerencias es la que vamos a tratar el día de hoy. Sabemos que con esta pandemia ha habido momentos muy difíciles y uno de ellos es la pérdida de personas muy cercanas a nosotros, y hoy vamos a hablar del duelo. Espero que sea de su agrado, que ojalá que les sirva y que todo lo que comentemos aquí lo puedan llevar a cabo. Y para esto, pues invitamos nuevamente a nuestro amigo, el psicólogo David Covarrubias. David, ¿cómo estás? Sergio, gracias, buenos días, gracias por el espacio, gracias al Instituto Cultural de Sinaloa por abrirnos nuevamente las puertas. Y estamos aquí para hablar precisamente del duelo, un tema importante, relevante hoy en día. La verdad que sí, como comentaba, pues desgraciadamente ahorita en este año y medio de pandemia, mucha gente cercana a nosotros y a muchas de las personas que nos ven, desgraciadamente ya no están. Y pues la pregunta obligada, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es de todas las reacciones físicas, emocionales, conductuales que nosotros generamos ante una pérdida. Sobre todo porque en el duelo lo que está centrado es perdimos a alguien o algo que era significativo para nosotros o que sigue siendo significativo. Y a partir de ahí vamos a generar muchas reacciones que en su momento van a ser poco comprensibles para alguien más porque no está transitando por ese momento emocional que yo estoy viviendo. Así es. Desgraciadamente es muy difícil y pues nunca estamos preparados para una pérdida, y yo creo que nunca lo vamos a estar, pero cada persona lleva ese duelo de diferente manera. ¿Cómo es posible poder ayudar a una persona? Primero, identificar el tipo de duelo que está afrontando. Si es un duelo de una manera normal, sana, si es un duelo complicado, es un duelo que en su momento puede congelado, significa que el duelo está ahí durante mucho tiempo y no decidí trabajarlo. Hoy en día, ante este tipo de pérdidas, por ejemplo por el COVID-19, donde no hay un proceso quizás de despedida, de acompañamiento a quien muere, no hay una serie de rituales, eso nos lleva en su momento a ver truncado ese proceso de duelo. Entonces, primero es ver el tipo de duelo que está viviendo, las etapas que va a transitar por este duelo, acompañarle emocionalmente. El duelo tiene diversas etapas. La primera de ellas es un estado de shock o de negación. Nos cuesta trabajo asumir o reconocer la pérdida. No sé qué pasó, no me di cuenta en qué momento, no sé reaccionar en ese momento ante la pérdida. Después me mantengo desde ese estado de shock, llego a una etapa de negociación y empiezo a pensar en mí, qué pude haber hecho diferente. Si cambio estas conductas, si cambio estas decisiones, posiblemente la realidad que hoy en día me duele pueda cambiar. Como no hay un cambio, entonces ¿qué es lo que viene? Pues me enojo. Y me puedo enojar con la vida, me puedo enojar con Dios o mi poder superior, me puedo enojar con la persona que ya murió. ¿Por qué? Porque me duele mucho la ausencia y puedo decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué hiciste esto? Después de ese enojo podemos llegar a una profunda tristeza, que es el paso previo a aceptar o resolver el duelo. Esta profunda tristeza sí puede transitarnos hacia una depresión, que va a ser importante tener ahí la vigilancia especializada para no llegar a esa depresión, o si ocupamos una ayuda externa o incrementar el nivel de ayuda, podríamos hacerlo. Y finalmente llega a resolver el duelo, que es poder entender que mi vida va a continuar sin la persona. Lógico, estas etapas no son lineales de decir debo de pasar un mes, 2 meses en cada una de las etapas. Hay momentos que van a ayudarnos a transitar el duelo de mejor manera. Habrá situaciones que lo van a ir truncando, que van a ir a lo mejor complicando, y para eso es la ayuda especializada. Ahorita que te escucho hablar me surgen muchas preguntas, y una, por ejemplo, dices que tener un acompañamiento profesional. Mucha gente, siempre que le dices ir al psicólogo, ya pone una barrera. Pero no saben, amigos, la importancia de asistir con un psicólogo precisamente para tratar estos temas, a que nos ayuden a resolver todo eso conflictivo que traemos dentro. Ahorita dicen incluso que una terapia debe de estar dentro de la canasta básica. Si te está gustando esta entrevista, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, en el cual podrás ver muchísimo más contenido. Nos puedes encontrar como Instituto Cultural de Sinaloa. Suscríbete. Ahorita dicen incluso que una terapia debe de estar dentro de la canasta básica. Así es dentro de la canasta básica, dentro de las habilidades que debo de tener y lo que debo de disponer, precisamente porque el duelo, si hablamos
¿Qué es toda esta alteración emocional? Pues el especialista en las emociones, en los procesos mentales, es el psicólogo, es quien me va a acompañar a sobrellevar este proceso. No va a cargar lo que a mí me toca cargar, pero va a encontrar un acompañamiento que en su momento va a ser muy significativo en mi vida y que me va a dar las herramientas necesarias para afrontar esta pérdida. Así es. Y ahorita mencionabas que hay en esas diferentes etapas del duelo, hay ciertas cosas que lo pueden truncar, bloquear o alargar. Por ejemplo, las personas que te dicen, es que ya deja de llorar, es que ya pasó mucho tiempo. Y eso a la persona que trae el duelo, pues en vez de ayudarlo, lo bloquea. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Para mí el acompañar es permitirle a la persona que exprese lo que necesita expresar. La primera etapa del duelo o primer tarea que podríamos llamar del duelo es expresar. Voy a expresar todo lo que estoy sintiendo, el cómo lo estoy viviendo, lo que estoy pensando, porque a veces son cosas muy irracionales. Recuerdo que alguien me decía en una ocasión, he pensado que lo mejor que me puede pasar es volverme loca para no sentir esto que estoy sintiendo. Entonces, alguien que lo escuche puede en su momento criticarle o juzgarle. Aquí la parte importante es acompañar, es estar ahí, te escucho, te abrazo, te acompaño, pero no te juzgo, no te limito, te voy a dejar que expreses todo lo que necesites, porque eso va a desahogar. Hace rato te hacía la analogía de la olla de presión. Si yo a la olla de presión le tapo la válvula para que no escape esa presión precisamente, pues sí, la va a contener, pero va a llegar el momento en que va a explotar. Igual yo, por no ser juzgado o criticado, me contengo, no expreso, pero de una u otra manera voy a llegar a generar una crisis en algún momento. Qué difícil es precisamente no poder sacar nuestras emociones. Hay gente que afortunadamente tiene una madurez mental y emocional que puede sobrellevar el duelo de una manera individual, pero desgraciadamente no todos tenemos esa habilidad y precisamente es cuando ocupamos de alguien que nos ayude y normalmente nos apoyamos pues con un familiar, pero que a veces está en esa misma etapa de duelo y en vez de ayudarnos, pues nos hacemos un mar de lágrimas. Es por eso que te invitamos y que nos gustaría que le dijeras a la gente que lo importante que es acudir con una persona profesional, un psicólogo. Sí, y a veces incluso ese mar de lágrimas que se forma entre 2 o 3 integrantes de la familia es necesario. Porque muchas de las ocasiones yo no expreso para que la otra persona no se sienta mal. Entonces, en la medida en que yo, mi otra parte de la familia exprese, vamos a sentirnos acompañados. Entonces, aquí la parte importante es poner mi salud mental, mi salud emocional en manos de un especialista. El psicólogo es uno de ellos. Este proceso de duelo también se tendría que transitar como un proceso familiar, porque hoy en día se han perdido no solamente a veces a 1, a 2 o hasta 3 integrantes de una familia, y son adultos, niños, adolescentes que están transitando el duelo. Cada quien con diferentes formas de vivirlo, diferentes formas de reaccionar emocionalmente, pero todos necesitan ayuda. Así es. Lo importante es saber, decir, ¿dónde puedo acudir para que me ofrezcan ayuda? Si me lo permiten, en centros de integración juvenil existe el acompañamiento emocional de manera telefónica, telemática, de manera individual, de manera grupal, de manera familiar, para transitar estos duelos de una manera mucho más sana. Yo creo que es importante recalcar ahorita que dices que tienen ahí asesorías, apoyos por medio de teléfono, que nos dijeras los teléfonos para que la gente los escuchara. El teléfono es el 669-984-4265. Pueden hacer su llamada, agendar la cita y ya uno de los terapeutas estará en contacto con ustedes. Porque precisamente abrimos este servicio porque se necesita. Porque hoy en día la salud mental, si no la atendemos, va a generar otro tipo de crisis o se va a ir agudizando cada vez de manera más grave. Y el duelo precisamente se puede ver complicado, a veces porque ya tenemos antecedentes emocionales o mentales que no hemos atendido. Así es. Antes de pasar a más preguntas, ahorita que nos hiciste favor de darnos los teléfonos ahí del Centro de Integración Juvenil, otra pregunta importante, costo. Estos servicios de manera telemática no tienen costo. Es una gran oportunidad que tenemos. La institución a nivel nacional abrió estos servicios en conjunto con la Secretaría de Salud y están incluso lo que le llaman el teléfono de la vida, que es un teléfono desde la Ciudad de México que conecta con las instituciones a nivel local, entonces no tienen ningún costo para la comunidad. Amigos, pues aquí en el Instituto Cultural de Sinaloa, gracias al Centro de Integración Juvenil, les estamos haciendo llegar esta información
tómenla muy en cuenta, llamen por favor si necesitan algún tipo de apoyo y pues vamos a seguir con las preguntas que amablemente ustedes nos hicieron llegar. Una persona nos escribió una descripción muy detallada de lo que está sintiendo ahorita en su duelo. Nos decía que casi no duerme, que está dormido, piensa en la persona, se despierta, empieza a llorar, pero le empiezan a venir mil y miles de pensamientos en la cabeza. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Qué le podemos recomendar? Hablar de esto, ponerse en manos de un especialista para entender que este es un proceso normal. Lamentablemente es natural vivir el duelo de esa forma. Van a llegar muchos pensamientos, los sentimientos van a transitar de una manera muy intensa desde la culpa, el miedo, la tristeza, y es ir entendiendo y acomodando cada una de esas emociones y sentimientos. Buscar una red de apoyo donde podamos sentirme libre de hablar, de compartir, de sentirme acompañado precisamente. Si la alteración del sueño se mantiene, buscar una ayuda especializada para poder trabajar mi rutina de sueño, y quizás un apoyo externo como alguna medicación pueda ayudarme a favorecer el dormir, porque también tengo que trabajar, tengo que funcionar en el día a día. Muy importante eso, porque la vida continúa después de... David, por ejemplo, dices tú que hay ciertas tareas que debe de cumplir la persona que tiene el duelo. Esas tareas el profesional, el psicólogo se las va dictaminando. Amigos, voy a hacer una pequeña pausa en la entrevista para recordarles que todavía las inscripciones las tenemos abiertas y tenemos el 50% de descuento en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y la preparatoria intensiva de 2 años. ¡Anímate! Por ejemplo, dices tú que hay ciertas tareas que debe de cumplir la persona que tiene el duelo. Esas tareas el profesional, el psicólogo se las va dictaminando. Sí, esa es una forma de transitar este proceso. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Puedo ya en su momento pasar de ese estado de shock a empezar a ver que ya no está en su cuarto, que ya no se sentó a comer, que ya no me llamó por teléfono, y con mucho dolor empiezo a confrontarme con esa pérdida y empiezo a asumir que esa persona ya no está. Después debo de empezar a retomar mi vida sin la persona y empezar a ser independiente, empezar a ser autosuficiente sin la persona que ya no está. Viviendo si el dolor no significa que conforme vaya avanzando en las etapas voy a quitarle el dolor al proceso, porque cada dolor se va viviendo de manera muy distinta. Después hay que resignificar a la persona, darle un mejor lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Podemos hacer rituales, podemos ponerle algún espacio que decir, este está dedicado para ti y desde aquí me voy a estar relacionando contigo, pero ya en su momento con un estado emocional mucho más en paz. Ok. Todas las personas somos diferentes, entonces todas las personas vivimos el duelo de manera diferente. Hay los tiempos en que... ¿Cuál podría ser, dijéramos, el tiempo óptimo de vivir un duelo? El tiempo que llamamos sano de un duelo es 1 año. ¿Por qué 1 año? Porque es la primera vez que vamos a vivir eventos sin la persona. Su primer cumpleaños, quizás la primera noche mexicana, la primera Navidad, el primer año nuevo, hasta llegar al primer aniversario, donde le llamamos que hay reacciones de aniversario. Claro que me va a doler mucho recordar todo el proceso que viví hace 1 año. Pero ya cuando vuelva a confrontarme con esos eventos nuevamente sin la persona, voy a estar un poco más en paz. Pero no dejamos de pensar que cada año, cada mes, hay una reacción especial intensa ante la pérdida. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos hace favor de escucharnos, de seguirnos, para poder sobrellevar un duelo? Acompañarse, apegarse a la fe. Cada quien tiene distintos niveles de fe donde precisamente podemos depositar esa confianza en que también hay un poder superior, una creencia que podamos tener. Estar evaluando constantemente mis emociones, los cambios que voy teniendo, mis alteraciones del hambre, del sueño, porque debo de mantenerme sano. Si esos cambios están afectando ya mi tranquilidad, mi estabilidad, debo de buscar ayuda. Si en la familia se dio esta pérdida y alguien no reacciona, lo vive como un proceso muy natural, también buscar la ayuda, porque ese estado de shock que se mantiene y permanece, pues es indicativo de que puede pasar algo peligroso ahí. Ok, pues quisiera preguntarte más, pero te digo, como es un tema muy difícil, ¿qué más me pudieras tú decir acerca del duelo? Del duelo.
que nadie merece vivirlo solo, primera parte. Entonces, si yo sé que algún familiar, amigo, compañero de trabajo está transitando por un duelo, debo de mantenerme cerca, respetando sus pensamientos, sus creencias, sus emociones. Debo de estar al pendiente de su estado de salud físico, mental, emocional. Empezar a generar esa red de apoyo en la que podamos sentirnos acompañados. Esa es la primera reacción que podamos generar, esa solidaridad que podamos tener. Siguiente paso, vincularle a un proceso especializado de atención para que lo trabaje de una manera más independiente, más libre y pueda recuperar la paz y la estabilidad. Pues muchas gracias por todo esto que nos has comentado. Ojalá que si alguno de las personas que nos están viendo está en etapa de duelo, ojalá que no, lo que les hayas comentado les sirva de verdad y que si tienen esa necesidad de acudir con algún profesional, pues llamen a los teléfonos del Centro de Integración Juvenil. No es el único, también hay muchos psicólogos aquí en la localidad muy buenos y pues acérquense, hay de todo tipo de psicólogos que nos pueden facilitar, pero no olviden que un duelo es algo que se tiene que sobrellevar y todas las personas debemos de tener la fuerza para poder lograr seguir adelante. Amigos, pues esto es todo por el día de hoy con David. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y cierro con esta frase: nadie merece vivir un duelo solo. Exactamente, amigos. Entonces, nos despedimos, nos vemos en la próxima.